Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Como presidente de la sociedad, para mí es un verdadero honor estar hoy aquí presidiendo esta sesión en la cual vamos a honrar la memoria del profesor don Juan Velarde, quien fue por todos conocido, una persona de gran prestigio a nivel nacional y también a nivel internacional. Y además, hoy especialmente, en este aniversario de su fallecimiento, yo por mi parte quisiera también destacar la labor tan importante que desarrolló en nuestra sociedad. Hemos preparado este ciclo de homenaje de 2 días, con 2 ponencias del máximo interés y con el máximo nivel, con ponentes excepcionales. Una organización, yo creo que como a él le hubiera gustado, de nivel académico y de la formalidad requerida en esta casa. A mí, como van a glosar mucho mejor que yo su labor académica como humanista y como economista en estas 2 jornadas, reflexionando sobre qué decir, creo que me corresponde simplemente darles una imagen de lo que yo pude ver de él y lo que me han transmitido la gente que lleva mucho más tiempo que nosotros en esta casa, de la labor que realizó don Juan Velarde. Como saben, él ejerció de los múltiples lugares donde ejerció su magisterio, uno de ellos fue esta casa, donde dio multitud de cursos, no solamente conferencias magistrales y ponencias académicas, sino también cursos destinados al aprendizaje de nuestros alumnos a lo largo de los años. Esto es algo verdaderamente significativo. No es cualquier cosa que don Juan Velarde te dé clases de economía o de tantas cosas, ¿verdad? Y me consta porque muchos de sus antiguos alumnos han venido a contármelo, a decirme, mira, a mí me dio clase Juan Velarde. Y lo decían con un orgullo especial. La verdad que se lo digo, no lo digo por decir, no son palabras vanas, sino que realmente notaba una emoción especial al recordarle. Por otro lado, creo que es también muy importante destacar la defensa que hizo don Juan siempre de esta casa, cómo la sentía en su corazón, cómo la protegió en los momentos más bajos de su historia, en los momentos en los que incluso peligraba su existencia. Como gracias a él yo desde luego creo que tuvimos un seguro de vida. Cuando yo llegué, que yo he sido el último en llegar, por supuesto, todo esto me lo transmitieron y además yo mismo lo pude sentir. Yo, por desgracia, la relación que pude tener con él fue breve, pero francamente me llamó la atención mucho una persona de su prestigio y de su nivel, lo tremendamente humano y cercano que era con todo el mundo. No solamente conmigo, que desde el primer momento, de hecho yo prácticamente me avergonzaba de que dijera, no, mi presidente, tú eres mi presidente, eso me decía, que imagínense, para mí era prácticamente abochornante, pero bueno, la verdad es que siempre que le llamábamos para cualquier cosa, resolver algún asunto que teníamos entre manos y que hacía falta su intervención, lo hacía de buenísimo grado, rápidamente lo resolvía. Era algo verdaderamente de agradecer, porque uno sentía que la matritense estaba segura en sus manos. Cualquier problema que había nos lo resolvía rápidamente. Y además de eso, su gran humanidad, su trato a todo el mundo igual, o sea, una persona que realmente creo yo que era un gran maestro, no solo por lo que sabía, sino porque además ese saber le había convertido en mejor persona, que esto es algo que yo creo que los verdaderos sabios necesariamente tienen que ser buenas personas. Si no lo son, para mi gusto algo falla. Y él desde luego era un gran maestro. Y además de esto, ya les digo, la defensa que hacía siempre de la matritense, creo que es algo que a mí en la modesta participación en el día de hoy, dado que yo lo conocí mucho menos, creo que es lo que quería destacarles, el gran amor que sentía por esta casa y su disposición inmediata
a participar y a solucionar cualquier tipo de asunto y a dar la cara por la matritense. Y por supuesto, algo que nos sorprendía muchísimo en las juntas directivas es cómo permanecía callado durante mucho tiempo, que algún despistado podría pensar que no estaba atendiendo, y de repente levantaba la voz y decía el comentario más certero de toda la noche. Algo sensacional, algo que nadie habíamos pensado, y de repente él lo decía. A mí son cosas que me admiraban muchísimo, la verdad. Así que bueno, eso es lo que yo quería transmitirles. Yo la verdad es que sentí mucho su pérdida por estos motivos, tanto por lo que supone de pérdida para esta casa, como también por la impresión. Uno no conoce todos los días a personas como don Juan, entonces para mí supuso un privilegio, como supongo para muchos de ustedes que lo conocieron, y bueno, esto era lo que yo quería decirles hoy. Le cedo la palabra a nuestro vicepresidente primero, don Jaime Lamo de Espinosa. Gracias, presidente, vicepresidente, querida familia, queridos amigos, muchas gracias a todos por estar aquí, porque podíais estar en otros sitios de Madrid, a lo mejor más distraídos, pero habéis venido a honrar la memoria del que fue gran amigo de todos los que estamos aquí, el profesor Velarde, Juan Velarde. Juan aquí, yo tengo que decir que se sentía en su casa, quizá porque como asturiano, y se sentía muy asturiano siempre, eso le unía a Campomanes, eso le unía a Jovellanos. Jovellanos fue presidente de esta casa varios años, con un impacto tremendo cuando elaboró e hizo el famoso informe sobre la ley agraria, y él aquí se sentía a gusto, estaba en su casa, era una prolongación de su vida, de su historia personal. Yo tengo una historia con él singular. Mi padre, Emilio Lamo de Espinosa, fue muchos años presidente del Instituto de Estudios Políticos. Lo fue muy joven, y cuando llegó al Instituto de Estudios Políticos, que estaba en el edificio que hoy es el Senado, al lado está el Centro de Estudios Constitucionales, se había formado ya un grupo, al terminar la guerra, un grupo de intelectuales que trabajaban en la economía, que eran muy pocos en aquel momento. Estaba Fuentes Quintana, Emilio Figueroa, el propio Juan Velarde, había pocos. Y uno de ellos era Juan. Yo no lo conocía entonces, estaba terminando el bachillerato y iba a empezar a hacer la carrera de agrónomos, y luego hice la de económicas. Y yo me acuerdo, eso sí, en casa, de oír hablar a mi padre, después de volver de alguna tarde del instituto, de las personas con las que había estado, y volvía impresionado de figuras como Enrique Fuentes Quintana o de personas como Juan Velarde. Y yo recuerdo con 17, 18 años, pues claro, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sabía qué aspecto tenía, y de pronto le oía decir a mi padre, pues como ha dicho Juan Velarde esta tarde, y bueno, cuando mi padre decía, ha dicho Juan Velarde, nos callábamos todos los hermanos, ¿verdad? Porque era una cosa tremenda, ¿verdad? La autoridad que emanaba él intelectualmente, no por mando, no por autoridad, porque él en aquel Instituto de Estudios Políticos no tenía poder ninguno, era un miembro más del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Políticos y de la Revista de Estudios Económicos. Pero no cabe duda, por la forma en que mi padre lo contaba, que cuando él hablaba, allí había un silencio de respeto enorme hacia su persona. Empecé la carrera de agrónomos, tuve como catedrático a un gran catedrático de economía, José Vergara Doncel, ingeniero agrónomo, no economista, uno de los fundadores de la carrera de económicas. Y Vergara era muy amigo de nuestro amigo, el profesor Vergara, era muy amigo de él. Y Vergara en la escuela pues hablaba también. Y Vergara a mí me orientó hacia la economía. Fue el hombre que cuando yo estaba en tercero de carrera me empezó a empujar a que hiciera economía. Y acertó, porque la verdad es que me encantó la carrera y disfruté estudiándola. Y estudiando la carrera de economía descubrí en aquella facultad
a profesores como José Luis San Pedro, como Tamames, como Velarde, que no fue catedrático mío directo, pero a muchos de los que íbamos allí a la facultad teníamos clase con tal o con cual profesor, lo dejábamos y nos íbamos al aula de Velarde a escuchar a Juan Velarde, porque tenía un atractivo, tenía un gancho absolutamente singular. Y desde entonces me lo fui encontrando a lo largo de toda mi vida, en el Ministerio de Agricultura, cuando yo estaba en el gabinete del ministro Tomás Allende, cuando estuve con López Rodó en la Comisaría del Plan de Desarrollo, en fin, en sucesivas etapas, y luego ya de ministro, ni que decir tiene, que muchas veces yo le llamaba para pedirle un informe sobre tal cosa, sobre tal otra, tal. Y era una persona, como tú muy bien acabas, presidente, de decir, entrañable. Tenía un corazón inmenso, tenía una capacidad de comunicación enorme, tenía una manera muy sencilla de explicar las cosas y muy fácil de llegar al corazón de la persona que estaba escuchando, de tal modo que 10 minutos con él eran mucho mejor que 14 horas de profesorado con cualquier otro profesor de los que yo iba conociendo. Y esa era la opinión que teníamos todos. Lo traté mucho, mucho, y tuve mucha confianza con él en muchas cosas. Y coincidimos aquí, en esta casa. Y en esta casa coincidimos estando los dos, curiosamente, de vicepresidentes. Yo era el vicepresidente primero, por estatutos, y él era el vicepresidente segundo, por estatutos, porque el segundo, que es lo que soy, don Julio Iglesias Usén, el segundo tiene que ser miembro de la Real Academia de Morales y Políticas. Y don Juan Velarde lo era. No solo era miembro, es que fue presidente de la Real Academia muchos años y persona con una enorme influencia en la Real Academia. Y fue un hombre verdaderamente excepcional. Aquí, como muy bien apuntaba nuestro presidente, cada vez que intervenía, pues, había que escucharle y normalmente había que seguir lo que él decía porque estaba todo lleno de sentido común. Fue para mí, lo digo de corazón, un excepcional amigo, excepcional. Me llevaba muchos años. Murió el 3 de febrero, o sea, pasado mañana, y tenía 96, me parece, 96 años. Por tanto, me llevaba no llega menos de 20, pero me llevaba 14 años. Y sin embargo, la relación con él no era nunca una relación de mayor a menor, de hombre que manda o que ordena, aunque no sea más que por la forma en que habla, sino todo lo contrario. Y como digo, fue un excepcional amigo. Hicimos muchos viajes juntos. Me empezó a pasar como con Ramón Tamames, que nos invitaban a los dos a dar conferencias aquí o en otro sitio, e íbamos juntos en los trenes de entonces, luego en los aves, en coche, etcétera. Y yo aprendí mucho con él, mucho. Luego me invitaba casi todos los años a la Aranda, a los cursos de la Aranda que él presidía, y donde él pasaba el verano disfrutando de su familia y disfrutando de las comidas y las cenas con todos los invitados que llevaba y con los que se organizaban unas tertulias auténticamente excepcionales. Fue un gran maestro, por tanto. Fue un economista muy fuera de serie. La prueba es que él colaboró durante el franquismo con el Ministerio de Trabajo y en otras instituciones y tal, pero no ha habido nadie que a lo largo del tiempo le haya echado en cara ese tipo de colaboraciones, ahora que esas cosas, bueno, se penalizan y se llevan a la memoria histórica y a la memoria democrática, etcétera, etcétera. Nadie en absoluto, porque todo el mundo le tenía un inmenso respeto, un inmenso respeto. Fue además un gran agrarista, y ahí descubrimos, yo sobre todo, que yo hablaba con él de economía, de estructura económica, que era su especialidad, con mucha facilidad, pero cuando entrábamos en la estructura económica agraria, él sabía tanto o mucho más que yo, y me contaba cosas y anecdotarios de Flores de Lemus, de tal, del otro, de este, de aquí, de más allá, verdaderamente prodigiosas. Fue un hombre fuera de lo común. Y además fue un gran geógrafo. Le gustaba mucho la geografía, la conocía muy bien. Presidió el Instituto de Estudios Geográficos muchos años y hizo una labor auténticamente excepcional allí. Todo eso era Juan.
y además de eso, un pater familias auténticamente excepcional, un hombre humilde, nunca presumía de nada, nunca. Era igual, saliera el tema que saliera, aunque él supiera más que nadie, él nunca presumía de nada. Y eso le hacía ser muy querido por parte de todos. Desde luego lo fue, y muy querido por mi parte. Yo no puedo negar que le propuse a nuestro presidente, cuando organizábamos este trimestre, que teníamos que hacer un acto en su homenaje, al filo del 3 de febrero, al filo de la fecha de su muerte. Una muerte que además, yo siempre lo he pensado, tiene algo de mitológico, tiene algo de simbólico. Una muerte que se produce cuando un sabio como él sube por una escalera a buscar un libro. Sí, va en pos de la ciencia, va en busca de la ciencia, y cuando va en busca de la ciencia tiene un tropiezo, cae y muere. Pero es la ciencia la que le mata, no es la escalera, no es el resbalón, es la búsqueda de aquel libro. Me hubiera encantado saber qué libro estaba buscando en ese momento, pero era la ciencia. Y tengo otro motivo personal de agradecimiento que no me quedaría a gusto si no lo dijera. Escribió muchísimos libros que los podemos catalogar en muchos órdenes. Yo he querido, cuando organicé este acto, dividirlos en dos grupos. Uno, Juan Velarde, el humanista, del que nos va a hablar Julio Iglesias Usel, que lo conocía muy muy bien como compañero suyo además de la Academia de Morales, y Juan Velarde, economista, que lo era sin lugar a dudas. Pero en ese contexto, en esa situación, Juan hizo algo muy excepcional, y es que el último libro que publicó, lo último que se editó en España firmado por Juan Velarde, se titula Grandes economistas agrarios, de Campomanes a Jaime Lam Espinosa. Yo siempre creí que era un agrarista, pero un gran agrarista no lo creía. Claro, ya si lo dice Juan, empiezo a sentirme un poquito más arriba, ¿no? Pero eso también demuestra el corazón que tenía y el afecto que nos tenía a muchas de las personas que tuvimos la suerte de colaborar con él. O sea que, mil gracias por estar aquí y de acompañarnos en el homenaje que le haremos en el día de hoy y en el día de mañana. Antes de darle la palabra a Julio Iglesias Usel, quisiera que hiciéramos algo que tenemos previsto y que el presidente nos dirigirá para hacerlo. Gracias a todos. Bueno, tengo que anunciarles dos cosas que hemos aprobado en la Junta Directiva de la Matritense para honrar la memoria de don Juan Velarde. La primera es que a partir de este año institucionalizamos ya con la idea de que permanezca a lo largo del tiempo, y la Matritense es una entidad lo suficientemente longeva para pensar que esto va a ser mucho tiempo, pues que el curso de economía que se organizará a partir de, se continuará organizando en la Matritense a partir de este año, lleve el nombre de don Juan Velarde, de tal manera que con su nombre en este curso, primero honrará esta casa y segundo, esta casa lo recordará al correr de los tiempos. Y en segundo lugar, y aquí le voy a pedir la colaboración al artista, vamos a inaugurar ahora, con su permiso, vamos a ver si lo hacemos bien porque está un poco aparatosa la cosa, vamos a descubrir una pintura que nos hemos encargado al artista, su hija, doña Paloma Velarde. Vamos a ver.
Bueno, su hija, ya saben, su hija Doña Paloma, la que muchos de ustedes conocen, es una artista excepcional, como ya saben, y la verdad que, bueno, el cuadro a mí me parece sensacional. Fíjense en los detalles, está en la puerta de la Matritense, con lo cual queda también inmortalizada, y llevando nuestra medalla institucional, con lo cual, y además desvelamos el pequeño misterio. Resulta que lleva una medalla que todavía no tenemos nadie, porque es la nueva medalla institucional que vamos a presentar en los próximos días para celebrar el aniversario de la Matritense. Bueno, pues él es el primero que la lleva. Así que, pues nada, un aplauso. Pues nada, esta pintura pues quedará en la casa, tenemos que buscarle ubicación y aquí también perpetuará su memoria. Bueno, antes de darle la palabra a don Julio Iglesias de Usel, nuestro vicepresidente segundo, don José Villacís, que como saben también es miembro muy destacado de esta casa y que fue discípulo de don Juan Velarde, quería también dirigirnos unas breves palabras. Adelante, don José. Hola, buenas tardes. Para mí es un momento no cultural, es personal y enormemente emotivo. Bueno, había sido profesor mío en la Facultad de Económica, de Estructura Económica, en los años 70. Y yo empecé hace unos 20 años ya pasado, empecé a investigar sobre un tal Germán Bernácer, que para mí fue el creador de la macroeconomía, y en el mundo nadie lo sabe. Y aunque he enviado mi libro, fue prologado por 2 premios Nobel de Economía y por Juan Velarde. Entonces, a él le encantó que le pusiera yo al lado de Juan Velarde a su nombre junto a 2 premios Nobel de Economía. Pero cuando yo creía que me lo sabía todo, me dice, oiga, Villacís, no te olvides que él tiene un hijo viviendo en Chile, que él trabajó en el Banco de España y que el puesto que ocupó él era de Emilio Figueroa Martínez, y empezó una serie de datos agobiante. Y no se olvide tampoco de la teoría de las disponibilidades, esas cosas que te dicen y te quedas anodado, te quedas pero francamente perturbado, y tus humos, tu vanidad se viene abajo. Y aproveché también para que me prologara otro libro, que es Germán Bernácer y el Círculo de Alicante, también lo prologó él, y prologó otro libro que era Germán Bernácer, Vida y Obra, y ya no recuerdo más, pero como yo empezaba a hacer trabajos también de novela, de teatro y tal, me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me los envías? Yo, para mí una figura, un hombre de talla excepcional como él, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, porque yo creo que en España los ganó todos los premios, no había premio que no ganara. Yo sé por qué es, porque los coleccionaba. Y entonces yo, mirándole a él, pues me quedé un poco disminuido, me querrá tomar el pelo o no, y le envié mi libro de poemas, mis novelas y tal, y a mí me halagaba muchísimo porque me dijo, tú sí que eres un humanista, porque eres un economista que has escrito libros de microeconomía y de macroeconomía, y a la vez escribes libros de poesía, literatura y demás. Y cuando yo ya tenía escrito el COVID fue rentable para mí, porque con el COVID escribí 4 libros de filosofía pura, no de ensayo filosófico, sino de filosofía pura. Y yo hablaba un poco con él y decía, ya verás una sorpresa que te tengo, ya verás una sorpresa que te tengo. Y la sorpresa que yo le tenía para él es que quería yo el doctorado de filosofía pura, no el de economía, porque en economía yo ya tenía el doctorado, pero eran tantos los problemas que me ponían que al final disuadí. Pero yo sabía a quién iba a poner de presidente del tribunal de mi tesis de filosofía. Y ya se pueden imaginar, Juan Velarde, claro. Bueno, estas palabras son pocas con respecto a los detalles, a las nimiedades, a todo lo que tenía que ver, porque había que tener mucho cuidado con pedirle un favor, porque te lo hacía.
te lo hacía. Y con esto quiero dar por terminada mi breve charla. Bueno, pues llega el momento ya de nuestra ponencia de hoy. Así que tiene la palabra don Julio Iglesias de Usell, nuestro vicepresidente. Es verdad, perdón. Sí, con tantas emociones ya se me había... Tiene la palabra don Jaime del Amo de Espinosa para presentar a nuestro ponente de hoy. Sí, voy a presentar a nuestro vicepresidente como un amigo de todos, Julio Iglesias de Usell. Pero antes quiero hacer un breve comentario más adicional sobre Juan Velarde, que me lo ha recordado la intervención de Villacís. Durante casi 20 años, los últimos 20 años, hemos tenido una comida mensual, un grupo de personas, casi todos los ministros de UCD, casi todos, y entre otros Juan Velarde, que no fue ministro, pero venía a todas las comidas, y algunas personas más. Éramos unos 15, 20 personas. Era prodigiosa la memoria de Juan Velarde. Era una cosa inaudita, porque es que alguien decía allí, porque os acordáis aquel día en que fulano tuvo un problema, el ministro tal tuvo un problema con un gobernador civil de no sé dónde, tal, no sé qué, y decías, Juan, sí, eso fue en el 72 y fue en Cazorla concretamente. Bueno, seguía uno hablando y siempre él tenía la fecha, el dato, el lugar, la persona, lo que había ocurrido, lo sabía todo, tenía una memoria que yo, sinceramente, la he envidiado toda mi vida, toda mi vida. Era un prodigio de persona. Bien, dicho esto, pasamos a otro prodigio de persona, a Julio Iglesias de Usell. Julio es nuestro vicepresidente en la Matritense, nació en Galicia, en Ferrol, pero ha vivido muchos años en Andalucía. Es muy andaluz en sus maneras de producirse en muchas cosas. Es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, ya emérito, y antes en la de Granada, donde fue director de departamento y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales, que no es nada fácil. Yo he dirigido muchas, pero desde luego no llego al número de 40. 40 hay que dar mucho tiempo al tiempo para conseguirlo. Ha dirigido cursos de doctorado, grupos de investigación, congresos, seminarios, etc. Entre el año 2000 y el 2004 fue secretario de Estado de Educación y Universidades, cuando se modificaron las leyes de la enseñanza obligatoria y el bachillerato, la de universidades y la de formación profesional, nada menos, para incrementar los niveles de exigencia y calidad del sistema educativo. Él es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nuestros vecinos de aquí, y nos ayuda mucho en los pequeños problemas que a veces surgen entre vecinos, y lo somos. Ha publicado 30 libros y más de un centenar de artículos profesionales y capítulos de libros, sobre todo de sociología del cambio social, de la familia y de la vida cotidiana. Cuenta con numerosos reconocimientos y condecoraciones y ha sido becario de la Fundación Marc para estudios en el extranjero. Y además de todo eso, era un gran íntimo amigo de Juan Velarde. Julio, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, querido presidente, querido vicepresidente, señoras, señores, familia entrañable de Juan Velarde. Para mí es un día muy emotivo porque tuve el privilegio de escuchar 1000 veces a Juan Velarde dentro y fuera de la academia y sobre todo trabajar con él como secretario de la Academia de Ciencias Morales y Políticas durante todos los años de las 2 legislaturas a las cuales él estuvo como presidente, y antes habíamos coincidido en el mandato de presidente Marcelino Oreja, del cual era Juan Velarde vicepresidente y yo estaba de secretario, quiero recordar también aquella época, de modo que he tenido una vida también institucional intensa y he aprendido infinitamente de él y he intentado imitarlo en muchas porque en todas es imposible, en muchas de sus enormes virtudes.
De modo que gracias, Juan, por el pasado, por lo que te debo, que es mucho. Y gracias a Jaime Lamo de Espinosa también por sus palabras en este acto, que es complicado para mí porque ya se ha señalado y era obvio, evocarlo, que Juan Velarde era una persona excepcional, y al mismo tiempo era una persona que en todo era excesivo, en sabiduría, en discípulos, en energía, en trabajo, en vitalidad, hasta la caída de esa maldita escalera buscando una referencia para un trabajo, que era lo que yo creo que estaba buscando, y se cayó desgraciadamente para todos nosotros, ¿no? De modo que todo eso y la diversidad de saberes que él, no iba a decir exhibía, no, él no exhibía porque él era una persona extremadamente, sin ningunos alarde, nunca nada más que de la bonomía, que eso sí que le desbordaba a su propia inteligencia. Y sí que me gustaría subrayar algunos rasgos de su personalidad, evidentes para todos, empezando por la gran inteligencia, ¿no? Ha habido un profesor de la Universidad de Harvard, Gardner, que fue también premio, como Juan Velarde, príncipe de Asturias en ciencias sociales, que describió distintas dimensiones de la inteligencia, y desde luego en ella Juan Velarde poseía en grado sumo todos los rasgos, pero me gustaría subrayar la dimensión que señala este premio de profesor de Harvard, la habilidad lingüística, la facilidad para escribir, leer y hablar, la lógica matemática. Juan Velarde fue una persona que, como luego diré, siempre creemos que fue economista, y fue muchas cosas más notables, además de ser un notable economista, y también con una sólida formación matemática en juegos de estrategia, en relaciones lógicas, etcétera. Tenía también la inteligencia interpersonal, llamada también inteligencia social, su capacidad para la comunicación, para el liderazgo natural que exhibía en todos los contactos, también la inteligencia interpersonal, que era la capacidad de interaccionar con unos y con otros. Otra pauta de su personalidad era su memoria prodigiosa. Ya se ha señalado, Juan era inconcebible que pudiera saber todo, como luego diré, en todos los momentos, y con una agilidad y con una rapidez, datos, libros, frases, argumentos, hasta películas, y entre otras cosas la sabiduría en todos los aspectos de su propia profesión estrictamente, ¿no? Tenía una capacidad de lectura rápida e impresionante también. Pude experimentar en varias ocasiones que se le cedía un documento de 2-3 folios para que, en fin, opinara, porque era una contestación de un expediente ante el Instituto de España, al Ministerio, etcétera, y a una velocidad de vértigo que todo el mundo creíamos que no lo había leído. Francamente, lo dejaba encima de la mesa y empezaba a discutir de detalles concretos, y como sabiendo más que el que lo habíamos escrito. Es decir, era una cosa en ese sentido de una rapidez de lectura, pero asimilándola, impresionante. No voy a enfatizar su enorme voluntad y capacidad de trabajo, porque eso fue un rasgo también de la cuna a la sepultura, desgraciadamente, porque era en fin, descomunal. Yo creo que le hacía inmensamente feliz el trabajo, y sus jornadas laborales eran absolutamente interminables, ¿no? y permanentes en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que nunca se tomó vacaciones, porque incluso en la Granda, cuando alguna vez lo vi llegar a la Granda, no llevaba maletas llenas de prendas de vestir, etcétera, no, eran
cerros de libros, estanterías completas para trabajar sin cesar, como así ocurría en todo durante todas las semanas que pasaba allá. Era de una persona de una gran lealtad institucional. Nunca abdicó de sus ideas, porque sus ideas eran serias, rigurosas, transparentes, honradas, y por consiguiente él nunca tuvo ningún pudor ni ser exhibicionista en ningún ámbito, tampoco en el religioso, pero fue siempre un hombre coherente con su propia vida y sus convicciones, y tampoco abdicó y renunció a ella. Fue un hombre de lealtad y de lealtades a sus maestros, a sus ideas, a sus amigos, no digamos a su familia, etcétera, ¿no? Y fue una persona de extraordinaria valentía. ¿Sí? Juan Velarde no la arrugaba a nadie. En fin, hay de aquel que tengo que recordar que con 22 años, cuando institucionalmente no era todavía nadie, nada más que un joven doctor, me parece que ya había hecho todavía no había hecho el doctorado, me parece, pero en fin, estaba en las primeras fases de su vida profesional ya licenciado, pues se atrevió naturalmente, porque discrepaba de él, a poner a caldo un libro de una persona relevante en el mundo económico y institucional, que se llamaba Gual Villalbí, que era profesor universitario, dirigente de Fomento de Trabajo Nacional en Cataluña, y un libro que estaba en contra, o mejor dicho, que favorecía el proteccionismo, etcétera, cosa que Juan Velarde siempre fue moderno también en eso, predicando en sus textos de análisis económico la apertura, la falta de, en fin, la superación de la autarquía, etcétera, etcétera. Pues con 22 años lo puso a caldo. Poco después, en el año 54, propuso también y defendía el impuesto sobre la renta progresivo, etcétera, y en el año 54, y el ministro de Hacienda presionaba al decano de la Facultad Económica para que le obstaculizara la vida, etcétera, aquel joven profesor que se atrevía a disentir de las opiniones de nada menos que del ministro de Hacienda del año 54. Él nunca se arrugó ante las convicciones, las creencias, las opiniones técnicas, ni tampoco ningún tipo de temor de riesgos en su carrera, en su futuro, etcétera, etcétera. Y todo eso lo mantenía con un espíritu de una enorme, se ha dicho, humanidad, de una exquisita caballerosidad. Juan Velarde era una persona que era un encanto tratarlo, sencillamente. Y a veces, cuando tenía lo que él mismo llamaba los prontos de los Velarde, también era gustoso observarlo, porque era una persona que le duraban poco esos prontos, pero cuando los tenía era porque había, digamos, el fallo no era el pronto, sino el fallo era de dónde venía el impulso para poner las cosas en su punto como Dios manda, y entonces tampoco él se inhibía en esa dimensión. Pero en fin, todo eso y otras muchas cosas que voy a seguir diciendo estaban sustentadas en una trama básica que es esencial en la vida de Juan Velarde, que fue siempre la centralidad de su enorme patriotismo. Juan Velarde, toda la exigente obra intelectual, docente, de conferencias, etcétera, y toda su proyección vital es incomprensible si no la consideramos arraigada en su enorme patriotismo, en su preocupación permanente por España, por su mejora, de ahí sus continuas batallas, iba a decir, incluso por políticas reformistas en política económica para mejorar el desarrollo económico y social
de nuestro país. Él fue un reformista permanente en la línea de tantos, incluso de Popper y tantos otros asturianos que ya han sido mencionados, intentando la superación de las desigualdades, de las de las deficiencias del sistema organizativo, tanto puramente económico como institucional y político. Decía que un rasgo de su biografía esencial es su admirable capacidad de trabajo. Era una persona infatigable en el estudio y en la redacción de sus tareas. Era ejemplarmente cumplidor. Era siempre el primero en entregar los manuscritos, naturalmente pasados a máquina con esfuerzo, porque la letra de Juan Velarde era una letra complicada de interpretar, pero en fin, pasados a máquina, y era el primero que en todos los libros colectivos, en todas las ediciones de las revistas, etcétera, el primero que entregaba siempre su manuscrito era Juan Velarde. Y era un trabajador, como digo, infatigable. No se ha hecho y no se podrá hacer, digamos, un volumen con la ingente cantidad de publicaciones que hizo a lo largo de su vida. Algunas estimaciones fijan en 1992, solamente hasta 1992, más de 1.500 títulos con su firma, incluyendo artículos, libros, discursos publicados, prólogos, artículos científicos, artículos periodísticos, etcétera. Y hasta 2015 hay estimaciones que estiman que son más de 5.000 los títulos de trabajo. Es imposible es aventurarse a saber, pero en fin, todo esto demuestra la constancia en el trabajo, la laboriosidad ejemplar de toda la vida de Juan Velarde. Piensen que solamente en el libro homenaje que le dedicó la Universidad Complutense de Madrid, en 3 volúmenes, pues se necesitaron 48 páginas para enumerar los libros y artículos, pero casi no aparecen artículos periodísticos en esa enumeración. 48 páginas para incluir los libros y artículos profesionales en ese momento de su jubilación en la Complutense. 48 páginas, se dice pronto, en fin, todo el reflejo, y luego transcurrieron 40 años más de producción, de modo que una edición completa que esperemos que algún día se materialice, pues tenga, diríamos, un reflejo, en fin, de índole de los miles de trabajos que demuestran, digamos, la cotidianidad en el esfuerzo y la vida de laboriosidad de que dio buen ejemplo en fin, a tantos, que tan necesaria es en este país, ¿no? Y en ese escenario, diríamos, restringir la vida de Juan Velarde a economista me parece una reducción excesivamente limitativa. Lo fue, y lo fue de los grandes, y lo fue con impacto, y fue un economista ejemplar, pero fue muchas más cosas al mismo tiempo y de la misma calidad y de la misma relevancia. Fue también, por supuesto, profesor, investigador, funcionario público, gestor o responsable de innumerables puestos de relevancia colectiva, política, universitaria. Fue rector de la Universidad de la Rábida, en fundaciones, en revistas profesionales, muchas de ellas dirigidas ejemplarmente por él, como luego diré. Fue activo miembro y directivo de academias como la propia Matritense, la Real Sociedad Geográfica, que ya se ha mencionado, y también la de Morales y Política. Fue periodista, etcétera, y en todas ellas demostró la misma entrega, con pasión, con rigor, con la misma inteligencia que hizo gala toda su vida.
era una persona extraordinariamente apasionada en cada uno de las actividades casi cotidianas que hacía, y eso, digamos, engrandecía su figura y lo hacía todavía más atractiva para los que teníamos oportunidad de estar cerca de él, fuera como alumnos, como compañeros o como quiera que sean, porque entre otros muchos méritos, Velarde fue y ha sido y es, ante todo, también un maestro de universitario, y un maestro ya de maestros universitarios. Su vocación docente le llevó a no renunciar nunca a esta actividad que ha desarrollado universidades públicas en privadas y prácticamente en conferencias en toda España, desde el año 1947, lo que indica que ha estado 70 años o más, digamos, siendo profesor en unas instituciones u otras. En el año 2007 se estimaba que alrededor de él habían salido formados 40 y tantos catedráticos de universidad y una veintena de profesores e innumerables doctores que él ha promovido, dirigido, supervisado y diríamos, y fomentado su propia trayectoria intelectual de discípulos que lo quieren, como todos los que hemos tenido el privilegio de tratarle con verdadera admiración, y de todas las ideas políticas, porque eso nunca le importó. Lo que le importaba era, digamos, el conocimiento, el esfuerzo, el trabajo, la seriedad y el rigor, y lo otro, que cada uno anduviera por donde quisiera, ¿no? Eso nunca se metió. Pues por eso mismo, siendo un acreditado economista de una enorme inteligencia y una gigantesca labor, no puede reducirse su labor solo a economista. Hay muchas dimensiones prestigiosas en su obra. Por eso es un acierto calificarlo de manera mucho más amplia, como hizo Jaime Lamo, como un auténtico humanista. Su biografía intelectual lo acredita sobradamente. El economista, ya te he dicho, que no puede tapar otras dimensiones de su sabiduría, de su vida y de su obra. Desde luego él estuvo en las antípodas de esa barbarie del especialista que fustigó Ortega, siendo desde luego un especialista también de primera magnitud. Por eso, en fin, al evocar la figura de Juan Velarde, en fin, me hace pensar en el ambiente descrito maravillosamente por Burja en su obra La cultura del Renacimiento en Italia, una obra que se tardó en editarse, pero en fin, salió a mediados del siglo XIX, en donde nos describe la emergencia de las generaciones que estaban alimentando el Renacimiento en Italia y que se vanagloriaba, y que no sé si será cierto rigurosamente, pero dice Burja en esa cultura del Renacimiento en Italia, que, y recoge Burja, que donde dice literalmente: en Florencia por aquel tiempo todos sabían leer y hasta los arrieros cantaban las canciones de Dante. Me parece que es un poco poético esa descripción para atribuirle tales virtudes a los arrieros, que sería, dicho sea de paso, en la Edad Media una profesión de alto estatus, porque en fin, era un medio de locomoción prestigioso y valioso en la sociedad de la época, ¿no? Pero en cualquier caso, diríamos, ese escenario de vitalidad, de germinación de ideas, de grandes eruditos, que refleja y analiza y describe muy bien en la cultura del Renacimiento en Italia, me ha hecho, digamos, evocar continuamente la figura de Juan Velarde, porque la etiqueta de humanista de Juan Velarde no es un cumplido ni un elogio, sino el reflejo de su enorme apertura intelectual.
el rigor de sus planteamientos y su apertura siempre a nuevos horizontes que mantuvo siempre a lo largo de su fecunda y larga vida. Aunque la historia del pensamiento ha abierto considerables polémicas en relación con el propio Renacimiento, qué límites cronológicos tiene, qué límites geográficos, fue solitaria, fueron norte de qué objetos fueron los significativos en el Renacimiento, fue solo el arte, fue la filosofía, fue la teoría política, Maquiavelo está surgiendo ahí, etcétera. En fin, hay mucha discusión sobre todo esto, pero lo que sí es cierto es que se vivió una época de renovación intelectual, cultural, de ruptura con las concepciones culturales y políticas prevalecientes durante la Edad Media, y se recuperaron los clásicos y al mismo tiempo apareció un individualismo vitalista y pagano, una centralidad analítica de la razón y una fuerte secularización que siembra los fundamentos del pensamiento y la política moderna. A mí este libro ejemplar me ha hecho recordar, viendo en el siglo XXI, a Juan Velarde con mucha, en esa cosmovisión atractiva del mundo del Renacimiento, y a él mismo instalado, entre otras cosas, por la pluralidad de atenciones y de curiosidades, como luego pondré, ¿no? Porque el humanismo renacentista es más que un cuerpo de doctrinas articuladas, fueron los elementos motrices de una modernidad intelectual de la cual Velarde es una especie de reproducción siglos de posterior. Pues bien, hay que decir que en toda esa ingente cantidad de conocimientos, de datos, de citas de autores, de precedentes, etcétera, todo eso lo ha hecho Juan Velarde en su inmensa mayoría, cronológicamente, mucho antes de la era del ordenador y de la informática. Y yo es que creo que no lo necesitaba porque lo tenía él. El ordenador era él mismo en su propia memoria envidiable en todos los aspectos. Era su propio cerebro un inmenso y rapidísimo ordenador de donde emergía de inmediato cualquier dato o frase que se necesitara. Lo tenía todo en mente, desde las tasas de crecimiento económico más concretos hasta, por cierto, las pastelerías más adecuadas de toda España, lo cual era un acreditado especialista, un sabio en la materia, de lo cual nunca, algunos se lo dijimos, que escribiera una guía de dulces en España, pero yo creo que no lo quiso escribir sencillamente para evitar que creciera la demanda y perdiera la calidad, por un análisis puramente económico. Pero en fin, y hablar de Juan Velarde con su producción intelectual, sí, nos lleva a enumerar múltiples campos temáticos que prueban, diríamos, si asientan el acierto de este calificativo de humanista por el enorme horizonte intelectual con que vivió su profesión y su compromiso con España. Voy a enumerarlos así con una cierta rapidez en algunos casos. Uno primero es el análisis de etapas y problemas cruciales de la economía española. Tiene un libro singular, bueno, entre otros muchos, sobre la decadencia económica de España, que son uno de los muchos análisis globales. Otro tema que dedicó muchísima atención es al estudio del pensamiento económico español contemporáneo. Su propia tesis doctoral sobre Flores de Lemus, sobre los numerosos trabajos sobre Olariaga, Bernis, la Escuela de Madrid, el libro como introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, el libro sobre economistas españoles contemporáneos, primeros maestros, en fin, su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre la larga contienda sobre la economía liberal, preludio del capitalismo o de la socialización,
a la cual le respondió otro asturiano, también de saberes heterogéneos y literarios, etcétera, y economista, como Valentín Andrés Álvarez, la historia de la Facultad de Económicas de Madrid, los trabajos sobre Keynes en España, etcétera, etcétera. Los análisis, otro ámbito es la multitud de análisis sectoriales sobre temas de áreas concretas de economía, sobre el sector eléctrico, sobre las empresas ganaderas, la industria alimentaria, el comercio, sobre el informe FAO y el del Banco Mundial, sobre la defensa y la seguridad nacional. Pero, como ya se ha dicho, su preocupación por el medio rural fue permanente, quizá como derivada de la atención que siempre prestó a sus orígenes asturianos y de modo principal también, entre otros, a Jovellanos y a su informe sobre la ley agraria, que, como se sabe, se inició en 1765, pero no se difundió la obra hasta 30 años después, y que tanto luchó e influyó en reorientar en múltiples aspectos de lo que debería ser la nueva economía agraria, ¿no? Una influencia de Jovellanos ejercida además desde esta misma sede de la Matritense, a la que sirvió y acabó dirigiéndola. Velarde ha sido continuador de esta saga dentro y fuera de la Matritense y hasta sus últimos libros. Basta recordar que uno de sus últimos libros es precisamente, como ya se ha recordado, Las ideas que cambiaron la economía rural española, de Campomanes a Jaime Lamo de Espinosa, de 2022. Y no es un azar el que incluya entre la tarea de prestigiosos agraristas desde Campomanes y Jovellanos, y lo cierre con Jaime Lamo. No voy a elogiarlo con toda la cualificación, porque lo ha hecho el propio Juan Velarde en el prólogo al libro de Jaime Lamo sobre la transición agraria de 1976-1982, que es también ese prólogo del año 2022, y me voy a limitar a reproducir lo que en esta obra dice Velarde, acudiendo a economistas inmortales. Dice Velarde literalmente de la obra de Jaime Lamo: de esa obra se puede decir lo mismo que señaló Schumpeter, nada menos, Schumpeter, refiriéndose a una de Keynes, otro prohombre, que era, y añade la cita de Schumpeter, además de ser una pieza maestra llena de conocimientos prácticos y al mismo tiempo de profundidad implacablemente lógica, sin ser frío, y por ello ser verdaderamente humano sin caer en lo sentimental, y en la que se afrontan todos los hechos sin lamentaciones inútiles, pero a la vez sin desesperanza. En una palabra, era algo como un dictamen correcto unido a un análisis profundo. Eso dice Schumpeter de Keynes, y Juan Velarde se lo transmite hasta aquí a Jaime sobre el juicio sobre la obra de Jaime Lamo. Me parece que el juicio de Velarde revela la extraordinaria valoración que siempre otorgó a Jaime Lamo, que yo desde luego, con toda modestia pero con toda énfasis, mantengo. Otro ámbito, además de esos estudios sectoriales, entre ellos los agrarios que he mencionado, está su preocupación sobre el sector público en innumerables estudios. Hay que decir que Juan Velarde fue el primer economista que le prestó atención y de manera muy relevante al análisis económico de la seguridad social, que luego con el tiempo se ha convertido, en fin, en una obviedad analítica y crítica, pero Juan Velarde fue promotor de los primeros análisis, incluso de un libro rojo, creo que era, sobre la seguridad social en los años 60 o 70, es decir, pero mucho antes de la transición, etcétera, etcétera. Juan Velarde publicó numerosos estudios sobre la política social, impulsando además desde la dirección del Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, al igual que de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo, que también desempeñó. Y por ello, en fin, prestó atención
a todas las dimensiones de los problemas sociales, tanto demográficos como la pobreza, el hambre, los movimientos migratorios, etcétera. Y desde ese punto de vista quisiera destacar una conferencia y el texto que dio precisamente en Granada sobre los costes sociales del desarrollo económico. O sea, Velarde en fin, siempre favoreció el desarrollo económico, pero nunca desconoció que el desarrollo económico conlleva también costes que es necesario tener previsto y su análisis, etcétera. Otro ámbito en los estudios sobre el sistema bancario, que fue la primera ocupación y trabajo que tuvo con Luis Olariaga en la sección de estadística del Consejo Superior Bancario, innumerables estudios regionales sobre Andalucía, Asturias, el campo de Gibraltar, Extremadura, Cataluña, etcétera, etcétera, y de todo tipo, también sobre la internacionalización de la economía española, los estudios sobre el mercado internacional, la elaboración del plan de desarrollo de Guinea, las relaciones económicas con Portugal, sobre Andorra, innumerables trabajos sobre Iberoamérica en muchos ámbitos. Fue también analista de numerosos estudios y trabajos sobre la historia política y económica de España, en fin, la política económica, la dictadura de Primo de Rivera y otros, pero en fin, sí querría subrayar numerosos estudios sobre la Segunda República y la Guerra Civil publicados ya antes de la transición política. Publicó sobre Azaña y el Estat catalán, la experiencia de gestión obrera en la España de 1936 a 39, talantes políticos republicanos clave ante la reforma agraria. Hay que decir que este tema además promovió y intervino activamente en un ciclo de conferencias en Valencia antes de la transición sobre Pascual Carrión, promotor, como se sabe, de la reforma agraria de la Segunda República, que también le quisieron perturbar su vida por hacer un juicio, como luego ha publicado, diríamos, positivo de las actuaciones de Pascual Carrión en ese campo, ¿no? Otro sobre la financiación de la Guerra Civil Española, el prólogo a la obra de Pascual Carrión, la reforma agraria de la Segunda República, la historia de la reforma agraria española. Todos estos temas que les he enumerado son antes de la transición política. Después ha publicado sobre el centenario del PSOE, Azaña y la economía española, en D'Alessio Prieto, en Hacienda, la gestión económica de D'Alessio Prieto, también en otra publicación sobre el Ministerio de Obras Públicas, la economía política de la guerra civil, el socialismo de cátedra, en fin, que es un tema más amplio al respecto. Pero quizá una prueba más del humanismo y de la amplitud de formación y de preocupación y de intereses intelectuales de Juan Velarde está también en su enorme atención a todas las manifestaciones de la cultura, tanto del arte como la literatura, etcétera, y sobre todo las obras de los literatos que le interesaban en su doble dimensión. Les gustaba saber qué opinaban los literatos en sus obras sobre la situación económica de España, y al mismo tiempo que informaban en sus obras sobre nuestra economía. Sus conocimientos y sensibilidad le llevaron a publicar numerosos artículos y conferencias, y curiosamente muchísimos trabajos suyos concluye con una referencia puramente literaria, sea un poema, sea una cita de un autor clásico, Shakespeare o Galdós, etcétera, como cierre, y con la inteligencia y la formación que revela, de que ese cierre de su artículo, del capítulo del libro, con una cita literaria o poética,
está en consonancia con el contenido argumental de su obra, lo cual prueba que conocía muy bien, o sea, no la historia de la literatura en muchos ámbitos. Pero en fin, algunas que he podido tomar referencias sobre esa muestra de que solo un humanista en su formación pudo hacerlo. Trabajo sobre el novelista Luis Romero y la economía española, sobre Rusiñol en relación a la burguesía catalana y el proteccionismo, literatos españoles ante nuestra decadencia económica, Gironella, la Segunda República y la economía española, sobre Maeztu y su libro El sentido reverencial del dinero, Azorín ante los problemas económicos españoles, otros también sobre Azorín reformador socioeconómico en España, sobre Antonio Machado, con un escrito sobre Más para rescatar al poeta. Es una muestra. Juan Velarde es en un momento, le ofrece ser secretario general técnico del Ministerio de Educación de yo creo que en el gobierno de Cruz Martínez Estruelas en el 75 o 74 o 75, en esos años, y él pone una condición al ministro, y no para él, sino él pone la condición de que el ministerio compre un cuadro de Jovellanos que estaba en no sé dónde, en manos privados, e iba a quitarse tal, para el Museo del Prado. Era para el Museo del Prado, me parece, estrictamente. Y entonces el ministro, en fin, le dice que de acuerdo, y efectivamente esa condición la cumple de inmediato, y el cuadro de Jovellanos va a su decisión. Pues la verdad es que no me acuerdo si es de Goya. Sí. Bueno, en cualquier caso, es una prueba de su sensibilidad artística, que es esa condición. Pues bien, cuando está en el Ministerio de Secretario General Técnico, pone en marcha una colección de expedientes administrativos de grandes españoles, y el primer volumen lo dedica precisamente al expediente administrativo de Machado, donde él escribe también una introducción a esa biografía, y en esa publicación se aportan datos desconocidos hasta la fecha, además de sus oposiciones, la trayectoria como catedrático en distintos institutos, y se cierra el volumen con el expediente de su depuración tras la guerra civil. Es decir, que incluso en los puestos políticos que ejercía, lo ejercía con esa proyección amplia, cultural y de sensibilidad artística, etcétera, prueba de su humanidad y su humanismo. Otro trabajo también sobre este tema es Unamuno y los estudiosos españoles de economía, otro sobre los economistas de la generación 98 y su visión de Andalucía, Pérez Galdós, el fin del antiguo régimen y el nacimiento del capitalismo burgués en los episodios nacionales, Azorín y la economía, Cervantes y el Tribunal de Cuentas, etcétera. Curiosamente, bueno, eso prueba esa sensibilidad cultural que les decía, y que denota el acierto de calificar a Juan Velarde como verdadero humanista, pero propio del siglo XXI. Voy a aludirle las referencias numerosas también a cuestiones relacionadas con la doctrina social católica, en donde, dicho sea de paso, se despachó analíticamente, poniendo, en fin, contrastando el análisis económico con lo que decían sobre todo recientísimas documentos del Papa Francisco y alguno otro, etcétera, ¿no? Pero en fin, les voy a eludir esa enumeración, pero sí que voy a mencionar concretamente el discurso que pronunció en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, contestando al ingreso del cardenal entonces arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en el año 2001, que la verdad es muy singular desde el punto de vista
de la sabiduría y erudición con que aborda Juan Velarde temas que a mí me parecían muy lejanos a él, como el derecho canónico, la fenomenología de Edmund Husserl, Max Scheler, y las relaciones entre las diversas escuelas de filosofía, teología y derecho canónico, todo ello en el marco de un análisis muy minucioso de la Universidad de Múnich, en cuyo Instituto de Derecho Canónico había estudiado Rocco Varela y también Benedicto XVI, dicho sea de paso, ¿no? Y Rocco había obtenido el doctorado de esta especialidad y de las exégesis y de las corrientes doctrinales del derecho canónico que sitúa al cardenal en la escuela de Múnich. Pero, en fin, como digo, no hay rama del saber en donde no haya mostrado su sabiduría, su preparación, etcétera, y incluso en genealogía y en heráldica, pero una muestra verdaderamente singular, quizás la que más me ha llamado la atención, no de ahora, sino de preparación de esta conferencia, sino hace tiempo, es su libro El libertino y el nacimiento del capitalismo. Es un libro que ha tenido una reedición reciente, en el que realiza, entre otras cosas, dos profundos análisis. Uno de ellos sobre el libertino, que es una dimensión verdaderamente erudita, abrumadora, de bibliografía, exótica para mí mismo, y por consiguiente es lógico, pero yo creo que también demuestra la enorme amplitud de sus saberes, los tipos de libertinos, qué figuras importantes a lo largo de la historia habían tenido, qué fuerzas sociales favorables y contrarias y qué influencian el advenimiento del capitalismo, y otro plano también de ese libro sobre la francmasonería, y explica a Velarde el objeto y el alcance de este trabajo con las siguientes palabras. Por supuesto que Max Weber, Fanfani, Sombart, estos tres, sobre todo el primero, Max Weber y Sombart, son economistas, pero sociólogos, sobre todo, probablemente más que, aunque Sombart era también otro como Juan Velarde, un gigante, bueno, y Max Weber, ¿para qué vamos a contarlo? Fanfani era más especializado en temas justamente del origen del capitalismo y por eso lo cita, pero en fin, Max Weber, Fanfani, Sombart y demás explicaban bastante de lo que había ocurrido, el cambio económico y social que conduce al capitalismo. Pero cuando yo añadía el mensaje de los libertinos y masones, la cosa quedaba mejor, dice. De ahí que me propusiese, ya sin más excursiones colaterales, escribir sobre este asunto primero mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y después un libro independiente centrado en esta cuestión. En fin, eso prueba la enorme curiosidad y hondura y tiempo de trabajo que involucró Velarde. No les puedo decir, hay que decir que en estos 50 o 60 años de vida intelectual no ha habido asunto relevante de la vida pública sobre la cual Juan Velarde no haya tenido un posicionamiento personal claro, analítico y tajante. Cualquiera, sobre el tema de la energía nuclear, sobre Rumasa, sobre la corrupción, sobre los latifundios, sobre los malos de la universidad. Bueno, hay una anécdota de las muchas que se pueden contar de Velarde. Era vicedecano de la Facultad Económica y había, en fin, una huelga y manifestaciones y actividades. Iba a una comisión de estudiantes a hablar con él y le exigen que dimita a Franco. Y le dice, hombre, estoy de acuerdo, pero eso requiere sus trámites, o sea, eso no se puede hacer, vuelvan ustedes a clase y eso requiere sus procedimientos administrativos, eso no se puede improvisar, eso hay que hacerlo con sus trámites. En fin, una de las salidas estas geniales de Franco, que eso llevaba de sus trámites.
la política económica de todos los gobiernos, el terrorismo, la evolución política de la Constitución, los desafíos autonómicos, el escándalo de banca catalana, el de Filesa, España y la OTAN, el caso Matesa, la crisis bursátil, la crisis financiera, etcétera, etcétera. Toda la vida ha sido una proyección de análisis crítico de la realidad y él con el calor y de sus maestros a los que siempre veneró. Entre ellos está otro también, un casi sociólogo o economista, que es Román Perpiñán, que fue él, Juan Velarde, el que dijo, literalmente le leo, él fue mi maestro buscado. Quizá por eso es al que de corazón más he querido, al que en esta galería de impresionante de ausentes más echo de menos. Y Román Perpiñán le cedió en herencia todos sus papeles, la biblioteca, etcétera, que Velarde cedió a su vez a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En fin, hablar de Juan Velarde es no parar de elogiarle, no parar de aprender, y afortunadamente tuvo en vida el reconocimiento, los honores, las medallas, todo tipo de premios. Quizá el que uno de los que más le gustó, por ser además de su propia tierra, fue el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, y ha dejado una senda de bonomía, de ciencia, de conocimiento y de impulsos a todos los que estuvimos cerca de él, que lo hacen como una figura irreemplazable e inolvidable. Gracias, Juan, para siempre. Muchas gracias. Para cerrar el acto tiene la palabra don Jaime Ramos de Espinosa. Pero tomo la palabra 30 segundos. Uno, para decirle a Julio cuánto le agradezco que esa idea de hablar de Juan Velarde como humanista que le propuse en su día al presidente, la hayas asumido y la hayas hecho tan tuya, que hayas pronunciado una conferencia tan preciosa sobre Juan Velarde como la que has hecho esta tarde. De corazón, mil gracias. Y en segundo lugar, es que no quiero levantarme de esta mesa sin darle la enhorabuena a una persona, que es a Paloma Velarde. Paloma fue, porque todo esto Juan lo escribía, pero luego había alguien que tenía que ponerlo en letra, de máquina, de ordenador, hablar con unos, hablar con otros, llamar, insistir, perseguir. Y todo eso lo hacía Paloma. Y lo hacía con una delicadeza, además, con un tironito, ¿no? Bajo el lema del ordenador, tironito, de un modo tan amable, tan simpático, que es que uno no se podía resistir. O sea, llamaba a Paloma y decía, oye, que es que esto sería necesario tenerlo pasado mañana. Pues Paloma, pues pasado mañana, lo que tú me digas, ¿no? Pero aparte de eso, yo un día descubrí que detrás de aquella Paloma, secretaria permanente de su padre, había una Paloma con unas habilidades pictóricas fuera de lo común, absolutamente fuera de lo común. Fue cuando vi el cuadro que había pintado para su padre, que está en la Academia de Morales, que es magnífico. Y luego descubrí que tenía una pasión por pintar cosas toreras, del mundo de las plazas de toros, al óleo, preciosas. Pero además era una retratista de Carboncillo, asombrosa, pero asombrosa. He visto retratos hechos por ella fuera de lo común. Pero si todo eso me ha llamado siempre la atención, porque es verdad que me lo ha llamado, este cuadro de hoy que nos has traído y que se queda desde hoy en esta Matritense de tu padre, en la misma puerta de la Matritense, en la calle del Codo, es verdaderamente excepcional, Paloma. No sabes cuantísimo, de corazón te lo digo, en nombre de la Matritense, pero en el mío propio, que sabes que te insistí mucho en lo de este cuadro, no sabes la alegría que me ha dado verlo y ver un cuadro tan bellísimo como este.
Muchas gracias. Yo me uno a las palabras de don Jaime porque francamente es verdad, es un cuadro magnífico, pues una pintora excelente como está a las claras visto, y además que últimamente he tenido la suerte de poder tener muchas conversaciones bastante largas con ella, y la verdad te agradezco mucho porque hemos pasado unos ratos estupendos y espero que sigamos pasándolos. Y bueno, pues ya simplemente para cerrar el acto, estaba recordando mientras hablaba el profesor Iglesias de Ussel, que por cierto felicito también por la magnífica exposición de la ponencia de hoy, cuál fue la última intervención de don Juan Velarde en esta casa. Y si no me engaña la memoria, fue la presentación del libro de doña Silvia Basbit, que está aquí presente también, sobre los comerciantes madrileños, y recuerdo que estaba yo escuchándole allí entre el público. Tuve la suerte de estar entre el público, cosa que agradezco, la verdad. Y la verdad, vi subir a una persona ya de una cierta edad y con la lógica debilidad física, pero cuando empezó a hablar fue un auténtico torbellino de energía, una cosa espectacular. Yo me quedé realmente sorprendido. Entonces, esperemos que tomemos el testigo que nos ha dejado, el ejemplo que nos dejó en esta casa, y con esa energía llevemos a la matritense a otros 250 años, inspirados con su empuje. Nada más, y cerramos la sesión a la espera de mañana continuar con la sesión del profesor Tamames, Velarde, economista. Hasta mañana, aquí les esperamos.